Hola a todos, mi nombre es Juan David Alarcón y mi compañera Gabriela Parada Bastidas. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a realizar un programa de gráficas ordenadas en Java a través de un CSV o archivo de Excel. Entonces para eso necesitamos un proyecto, sí, en este caso nuestro proyecto se llama Gráfica Programación Teórica. Pues el proyecto automáticamente crea una clase principal, ¿no? Que pues tiene el mismo nombre, Gráfica Programa Teórica, y nosotros realizaremos un JFrame, que es donde vamos a realizar, o sea, donde vamos a poner los botones y toda nuestra interfaz para poder realizar las cosas. En las librerías necesitamos JCommon, JFreeChart y pues el JDK que viene por defecto en Java. Entonces, en esto necesitaremos, en el JFrame tendremos un panel donde le pondremos un título, gráficas ordenadas, pueden poner el título que quieran. También utilizaremos un JTable y lo llamaremos JTBL datos, y necesitaremos 4 botones. En esos 4 botones el primero es JBT guardar, el segundo JBT ordenar en X, el siguiente es JBT ordenar en Y el siguiente es JBT graficar. Entonces le ponemos esos diferentes nombres a los botones para que cuando nosotros empecemos a programar pues los distingamos uno de cada otro y no nos confundamos entre uno y ciertos valores por defecto que nos vienen. Entonces, como es por Excel, entonces lo primero que hacemos es tener un Excel donde nosotros tengamos nuestros datos almacenados o los datos que queramos graficar en un Excel. Entonces lo que haremos es empezar a escribir coordenadas cartesianas, o mejor pares ordenados en tales como 1,2, 3,4, 5,6 y así pues pueden poner los pares que quieran, ¿no? Obviamente pues siendo cada par X, y pueden tener el número n de pares que quieran, de pares ordenados que quieran. Entonces luego lo archivamos y al guardar, ¿cómo nos lo vamos a guardar? Como un archivo Excel normal, sino que vamos a guardarlo directamente, guardarlo directamente. Acá en este caso nosotros lo vamos a guardar en el escritorio, pero pues la idea es que ustedes lo guarden directamente en la carpeta del archivo de programación, y lo vamos a guardar como CSV delimitado por comas, no como Macintosh ni MS2, sino como delimitado por comas. Entonces acá vemos que ya lo tenemos guardado, le pusimos como nombre datos, por ejemplo, y vemos que pues ahí dice archivo de valores separados por comas. En la parte derecha de la previsualización del archivo aparece que nosotros escribimos esos pares ordenados, pueden ser cuales quieran, ¿no? De 8,3, 9,1, 7,7, 3,8, 2,1, 4,9, 5,2 y 1,7. Y esos son los pares que utilizaremos en la graficación, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que por lo menos tenemos que guardarlo dentro de la carpeta. Y ahora ya empezamos directamente con la programación. Ya vamos a iniciar como tal con la programación de la interfaz gráfica. Entonces lo primero que debemos hacer es importar las librerías necesarias para poder realizar todo el programa. Luego lo que hicimos fue crear una clase que se llama gráficas ordenadas, donde creamos un auxiliar en X, un auxiliar en Y, que son los que nos van a ayudar a organizar los datos que nosotros deseemos, un contador que inicie en 0 y 2 vectores, que es donde se van a almacenar los datos tanto en X como en Y. Luego iniciamos con la programación del primer botón, que es el botón graficar. Entonces lo que hacemos es ir a la interfaz, seleccionar el botón graficar, clic derecho, eventos, acción y acción performed. Volvemos a el recurso donde está nuestro programa y empezamos con la programación. Empezamos con XY series, gráfica igual new XY series, datos, que lo que nos va a ayudar es todos los datos ingresados, lo que hace es convertirlos a una gráfica y mostrarlos ya ordenados. Esto se puede mostrar aquí, donde tenemos el título de datos ordenados, el eje X y el eje Y, que son los títulos de cada uno de los ejes que se van a mostrar en la gráfica.
Luego realizamos la misma acción con cada botón. A continuación va el botón guardar. Entonces igualmente en la parte del diseño seleccionamos el botón que deseamos configurar, le damos clic derecho, Action Perform y nos va a llevar de una vez directamente al recurso donde empezamos a poner lo necesario para configurar cada botón. Entonces, aquí donde estamos seleccionando que dice datos.csv es el archivo que nosotros creemos en Excel. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros entramos a Excel, creamos un archivo con los datos que deseemos y lo guardamos con la extensión CSV separado por comas. Entonces, si nosotros ponemos en vez de datos notas estudiantes, pues en esta parte ponen notasestudiantes.csv. Lo mismo aquí con el botón ordenar en X, que lo que nos va a permitir es ordenar nuestros datos del eje X o de la columna que represente al eje X. Y lo mismo con el botón de el ordenar el eje en el eje Y. Aquí está toda la conversión que hacemos de la tabla 1 para que él nos organice los datos en el eje X, usando los auxiliares y el contador que habíamos mostrado al inicio. Entonces se empieza a mostrar también acá está el ordenar en el eje Y, lo mismo va a organizar los datos de forma ascendente en el eje Y teniendo en cuenta lo que se obtenga del archivo de datos.csv, también utilizando los auxiliares que mostramos en el comienzo y aquí ya encontramos pues el final del programa y el main. Entonces ya teniendo todo esto programado, lo único que hacemos es compilar el archivo y al momento de compilar el archivo aparece esta interfaz. Entonces cuando nosotros le damos cargar datos en esta parte de acá va a aparecer los datos que aparecen en el archivo CSV, pues de ahí toma la referencia y van a aparecer en el mismo orden en el que nosotros los ingresemos. Entonces tenemos 8.3, 9.1, 7.7. Entonces al momento de volver, si le damos cargar datos, podemos ver cómo aparecen los mismos datos del archivo CSV o del archivo de Excel en nuestra tabla. Luego le damos ordenar en X, como vemos están en cualquier orden. Cuando le damos ordenar en X queda totalmente organizado en orden ascendente y también se modifica en el eje Y. Lo mismo si damos en ordenar en el eje Y. Se ponen en forma ascendente. Y luego acá tenemos la gráfica al momento de oprimir el botón graficar y lo que nos muestra es la gráfica de datos ya ordenada con lo que nosotros pusimos. Entonces ya le damos graficar en y nos va a salir primero pues el eje Y luego el eje X y todo totalmente ordenado. Y bueno, ya esto es todo por el programa. Así funciona el archivo CSV y la forma de ordenar los botones en el eje X y en el eje Y. Gracias.